Bueno, aquí vengo a hablaros del origen, a hablaros del comienzo, y a lo mejor no es un origen que puedas estar pensando. Vengo a hablaros de un método, de una forma de llegar a tu interior, de aprender a conocerte de verdad, de saber dónde se te arman todas las dificultades, y todo eso pasa porque os cuente mi historia, os cuente un proceso donde te toca romperte, donde creces creyendo que tienes que demostrar, creyendo que tienes que ser mejor, que tienes que hacerte visible, y no lo consigues nunca, o al menos de la forma que te hace sentir pleno. Después de una experiencia de muchos años vinculada al deporte, vinculada a una profesión de funcionario de carrera, en la que lo dejo y emprendo mi camino como empresario, y empiezas a volver a repetir patrones, empiezas a darte cuenta que todo está montado dentro de la misma programación que tienes dentro y que la ejecutas un día tras otro, de una forma tras otra, en un escenario tras otro, y lo único que tienes que hacer es saber ir a ese origen, ir a ese niño que vivió, que se creó, tratando de demostrar o tratando de cumplir su verdadero propósito de vida, mientras conformaba un ego que le ayudaba a desenvolverse en sus circunstancias. Hoy hablamos mucho de espiritualidad, hablamos de muchas herramientas para llegar a nuestro mundo interior, para conectarnos con el perdón, para conectarnos con las buenas relaciones, con tratar de ser mejores personas, y se nos frustra una vez tras otra. Yo os quiero hablar de mi historia, os quiero ir contando poco a poco el desarrollo que me ha llevado en base a esa historia a desarrollar un método que te ayuda a estar bien contigo, a crecer y a encontrar realmente tu verdadero propósito de vida. Mi nombre es Jesús Vargas y vengo a ayudarte, vengo a darte un ejemplo de historia donde después de romperte, después de pasar eso que llaman la noche oscura del alma, encuentras el regalo más precioso que te puede regalar la vida, y es conocer el secreto de la vida, ¿no? Y unos lo llaman espiritualidad, otros le llaman religión, otros le llaman viaje, otros le llaman juego, da igual. A lo que venimos realmente lo vamos descubriendo con la madurez, con las diferentes etapas de nuestra vida, unos por imposición, otros por ostión, otros por un despertar mágico, sin saber o sin entender para qué, pero llegar a encontrar soluciones. El método que he encontrado se basa en el tú a tú, en entrar realmente en el origen que te lleva a repetir patrón tras patrón, probablemente cosas que han repetido tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos, legados familiares, circunstancias que se nos arman para limitarnos nuestra propia satisfacción con el logro de objetivos, cómo lo replicamos en nuestras empresas, cómo lo replicamos con nuestras relaciones personales, con nuestras relaciones familiares, en nuestro entorno próximo, es que viene a ser al final la réplica del mismo patrón en diferentes escenarios, pero que vienen a representar lo mismo y no nos damos cuenta. El método parte por rajarte, por estar dispuesto, por sentir que ha llegado ya el momento, por sentir que no encajas con la realidad que estás viviendo, por un inconformismo que ya te lleva a tomar decisiones y a seguir avanzando. Y lo vamos a llevar a cabo juntos. Lo llevamos a cabo analizando tu carta astral, tus números, tu secuencia familiar. No vale para cualquiera, no vale para todos. Tiene que valer para este momento de la vida que te está pidiendo dar un salto y hacer un cambio. Si quieres estar conformista, si quieres mantenerte con que yo te diga cómo se hace, así no va a funcionar. No es tu sitio. Aquí venimos a rompernos, venimos a entender para qué nos rompemos y para comprender qué cosas se nos van armando, se nos repiten, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestros trabajadores, a nivel económico. Acabas comprendiendo que el dinero es energía, y si hay fuga de energía, hay fuga económica, tus facturas se retienen,
tus trabajadores no terminan de cumplir, no sabes llegar a sus circunstancias, los juzgas, cuando realmente igual es que no están mirando siquiera que te pueden estar hablando algo de ti, que sus propias evasiones son tus propias evasiones, que sus propias luchas o sus propios fracasos son tus propios fracasos. Y solo cuando empiezas a entender que el viaje es demasiado bonito, lo vas compartiendo, lo vas verbalizando, pero realmente lo entiendes desde esa configuración con la que viniste aquí, a, sin darte cuenta, trascender tu verdadero propósito de vida. Unos tardan más, tardan menos, pero aquí, de una forma o de otra, siempre se nos presenta la oportunidad para solventar y saldar esa deuda. Una deuda que nos lleva a un crecimiento impresionante. Si a lo largo de mi vida he tenido dificultades, esa herida de papá, esa herida de abandono, esa herida de intentar demostrar cada día ser mejor, títulos universitarios, parecía que los quería coleccionar para encontrar que alguna vez papá se sintiera contento conmigo y yo dejara de tirarle de la camiseta para sentir siquiera un abrazo o sentir ese mimo o esa atención que por más visible que quisiera hacerme, no funcionaba. Y empiezas, primero duele, segundo desarrollas herramientas para forjar una coraza prácticamente impenetrable y te conviertes en un auténtico guerrero de la huida, te conviertes en el mejor mimo, te conviertes en el mejor, no sabría decirlo de una forma simple, pero al final te conviertes en una máscara, en otra y en otra. Hay un proverbio japonés que me mandaron no hace mucho que habla de las 3 máscaras y cómo nos desenvolvemos por la vida con 3 máscaras. La primera máscara viene a ser la que utilizamos en nuestra interacción en el día a día, ya sea con las personas que nos sirven productos, con las que nos cruzamos por la calle cuando vamos a comprar y vamos a pagar la compra, con aquellas con las que no tenemos un nivel de profundización más allá de las circunstancias del camino. Tenemos una segunda máscara que utilizamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y es donde quizás nos mostramos un poquito más pues como somos, o con nuestra herida sin hacerla muy visible, o enmascarando realmente lo que realmente tenemos dentro. Y una primera máscara que está en la capa más interior, y es la que no le contamos a nadie, la que guarda todas nuestras miserias, la que guarda nuestra más profunda oscuridad, y siempre nos han hablado de una oscuridad que parece ser negativa, que parece ser mala, y hacerla visible puede ser lo peor del mundo. Y llega un momento en el que te das cuenta que cuando puedes relacionarte con la primera capa en la sociedad sin temor al juicio, sin temor a qué cosas se te pueden armar para limitarte, acabas encontrando una respuesta muy bonita. Y es que aquí nadie te juzga más allá que tú. Aquí para nadie eres tan importante como tú crees, como crea tu mundo. Y realmente lo único verdadero es lo que tú estás vibrando y lo que tú estás sintiendo y hacia dónde quieres crear lo que tú crees. Y hacia ahí quiero dirigir todo este mensaje, quiero ir mostrándome. Siempre he estado ayudando a mi entorno y la forma de ayudar a mi entorno ha estado basada en huir de mí, creyendo que esa faceta de cuidador, que esa faceta de unión con mi gente, con los míos, pues estaba salvándome de mirar en esa capa primera que os contaba antes, ¿no? Y no mostrando mi tristeza, no mostrando mi herida, y sintiendo que así ayudaba a los demás, pues desde una coraza de aparente valentía, de aparente incorrompibilidad o incorrompibilidad. Realmente ahora mismo ni caigo. Son tantas las cosas que quiero decir que también la cabeza va para su mundo.
vienen muchas imágenes de infancia, vienen muchas imágenes de adolescencia, vienen muchas imágenes de tiempo presente, en el que por mostrar determinadas emociones o determinados sentimientos puedes sentir incluso fragilidad o vulnerabilidad de cara a que el entorno pueda morder, ¿no? Y construye esa coraza pues para desenvolverte. Y te acabas dando cuenta de que eso solo lo creas tú en tu puñetera cabeza. Y es el verdadero límite que tienes para ir hacia donde de verdad te está diciendo tu alma. Hoy, después de mucho tiempo creyendo que así ayudaba a los demás, pues os puedo decir que no es la forma. La única forma es rajarme, entender mis verdaderas luchas, entender que todo lo que libramos cada uno es una batalla que no es de nadie más que nuestra. Y cuando aprendemos a verbalizarlo, cuando aprendemos a ser amor, cuando aprendemos a compartir desde no preocuparnos tanto por lo que podamos mostrar, sino por el crecimiento que podemos experimentar simplemente por ser nosotros, ¿no? Y hoy empieza un proceso en el que, como decía antes, vamos a ir haciendo visible cómo lo hago. Voy a coger a un ejemplo de referencia, estas personas que llegan a tu vida por aparente casualidad y te acabas dando cuenta que no funciona así, que no es una casualidad y es ese ángel con el que puedes pactar o con el que, si existen otras vidas, otros momentos de nuestra alma, pues podemos encontrar un momento del camino en el que toca dar un salto. Hoy quiero mostrar cómo a lo largo de diferentes vídeos, de diferentes experiencias que vamos a ir comprobando, un auténtico caso de éxito de este método, para que veáis que lo que estoy contando no es una pamplina, que no es una mentira y que realmente funciona. Que no solo porque lo he experimentado en mí, sino porque esa parte que podemos tener todos de intuición llega un momento en el que la comprendes. Sabes que no eres un superhéroe, sino que simplemente aprendes a batallar cada día con la procrastinación, aprendes a entender tus propias heridas, aprendes a entender tus dificultades, las naturalizas, saboteas a esa limitación y a esa comodidad y dejas de hacer culpable a los demás y empiezas a tomar decisiones. Esas decisiones son muy duras, son muy incómodas, porque te van a exponer, te va a tener que hacer visible todo aquello donde repites ocasión tras ocasión, circunstancia tras circunstancia, los mismos patrones. Y unas veces te funciona bien y bueno, y pasas desapercibido. Otras veces te descubren y de alguna forma la vida te acaba echando de ese sitio porque te has sentido ya descubierto y te toca iniciar ciclo en otro sitio nuevo. Empiezas a entender que son más las luchas que tienes dentro las que realmente te están ayudando a avanzar y te frenan, te hacen un stop y te dicen hasta aquí. Toda mi vida he estado vinculado al deporte, toda mi vida he estado vinculado a luchar contra mí mismo, a querer demostrar, y llega un día en el que se acaba, simplemente dices no tengo que demostrar nada a nadie y solo me quiero demostrar a mí, y entonces empieza la vida a regalarte y empiezas a entender todo lo que se te ha armado a lo largo de tantos años y creías que era por otro, que era por esto, era por culpa de papá, era por culpa de mamá, era por culpa de la moto que se pasa por al lado y no para en el paso de peatones y no funciona así. Lo estamos haciendo todo nuestro cuando realmente todo lo que vivimos es un fractal de lo que está pasando en nuestro mundo interior. Y te voy a ayudar a descubrirlo, te voy a ayudar a mostrarte cómo lo hago. Te voy a poner un ejemplo de auténtico éxito donde descubrió, a pesar de que no lo hizo visible con nadie, solo conmigo en su momento, y
y quiso decir: hasta aquí he llegado, no quiero volver a repetir esa ruina familiar, no quiero repetir esa herida de abandono que me autosabotea, no quiero repetir cómo sentí el abandono de mi papá y cómo, guardándomelo para mí, pues he querido juzgar a papá y no he sido capaz de entender qué cojones pasó en su mundo para decir: quiero salir de aquí, quiero una solución, no la encuentro y no sé llegar a mi hijo, no puedo ayudarle. Y el hijo se siente herido porque papá no llega a él, pero el hijo es incapaz de entender qué le está pasando a papá. Y cuando se hace adulto, sigue culpando a papá, porque papá no supo llegar a su corazón, pero el puto ego le está impidiendo entender qué podía estar pasándole a papá, qué historia tuvo papá. Y cuando abrimos tu carta astral y empezamos a ver que todo está escrito en lo que tú elegiste experimentar aquí, que no es casual que papá viviera eso, que no es casual que tú lo eligieras para hacer tu viaje aquí, que no es casual que llega un momento en la vida en que puedes descubrirlo, que puedes verlo y que hacerlo visible te ayuda a entender realmente todo lo que se te monta. ¿Quiere decir que deje de doler? No, lo vas a tener toda tu puta vida, todo lo que tengas que estar aquí, todo lo que tengas que experimentar aquí, pero conocerlo te da mucha información, te sirve de gran ayuda y lo vamos a hacer juntos. El trabajo consiste en reunirnos, en echar 1, 2, 3 horas, analizar esa carta, ver cómo se te monta, hablar de tu historia, escucharte, y siempre y cuando quieras dejarte ayudar y quieras poner tu mano para pedir ayuda, cuando tengas lo que hay que tener para decir: soy vulnerable, no llego, no sé llegar, me cuesta, y cuando dices: me pasa esto, lo naturalizas y dices: venga, ¿qué herramientas tengo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Hay formas de hacerlo? Claro. Cuando me conozco, cuando entiendo mi sistema operativo, cuando entiendo mis dificultades, cuando entiendo todo lo que se me monta, cuando entiendo que levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana no es fácil, pero te da mucha perspectiva. Puedes iniciar el día un día tras otro a unas horas donde muy pocas personas están activas y tú vas creando todo lo que se te monta en tu mundo. Cuando tú eres capaz de comprenderte, cuando te vas a entrenar un día sí y otro también, cuando empiezas a mejorar tu calidad de vida, cuando empiezas a entender qué alimentos realmente buscas desde la herida, cuando entiendes cómo te autosaboteas en tus propias relaciones, en tus atracones nocturnos, en tus despertares huidizos, en tu salida y tu refugio en, llámalo sustancia, llámalo alcohol, llámalo fiesta, llámalo entretenimiento, y nos contamos a nosotros mismos que es que tenemos que socializar, que es que tenemos que relacionarnos con los demás, que no podemos encerrarnos en nuestra burbuja. Pues claro que no, claro que no. Ahora, ¿desde dónde lo haces? ¿Lo haces desde el miedo? ¿Lo haces desde la evasión? ¿Lo haces desde querer encontrar respuestas fuera, cuando únicamente la única verdad la vas a encontrar aquí, cuando paras, cuando te iluminas? No hace mucho escuché en un podcast algo que me maravilló. Y últimamente estamos escuchando mucho hablar de la salida de la Matrix, de cuando descubrimos realmente que esto es un juego, que esto venimos aquí a experimentar una serie de cosas y aunque duele mucho, aquí solo funciona la experiencia. Y decían que la verdadera salida y el verdadero despertar de esta Matrix está en el exit, en esa palabra inglesa que nos lleva a decir fuera está, ¿no? Pero no nos damos cuenta que no es el exit, sino es exist. Cuando venimos aquí nos damos cuenta que estamos existiendo, que venimos a existir, que venimos a sentir, que venimos a estrellarnos, que venimos a arruinarnos, que venimos a huir, que venimos a autoengañarnos con sustancias, autoengañarnos con nuestros
colegas de viaje y a lo mejor ellos no están realmente espejando lo que pasa en nuestro mundo interior y creemos que porque el otro hace, que porque el otro dice o que porque al otro le pasa, nosotros no estamos viviendo exactamente lo mismo, pero en unas circunstancias distintas. Hace un tiempo, cuando ya decidí abandonar esa profesión cómoda, tampoco fácil, pero embarcarme en hacerme empresario, en hacerme autónomo, en hacerme libre, pues me di cuenta de que todo lo que vamos experimentando nos está hablando del proceso, de ese levantar el vuelo, de esas limitaciones por ni creernos realmente dónde estamos, de esos pasos que vas dando y te los va dando la propia confianza que tienes en ti mismo, la credibilidad que vas ganando en tus palabras cuando tus actos acompañan a esas palabras y cuando realmente puedes ofrecer un producto redondo, un producto honesto, te das cuenta de que no hay límite, de que no falla, de que esa forma de sentir que hace algo de verdad por la sociedad es ayudar de verdad y es una ayuda que repercute en niveles impresionantes en las personas que están contigo, en esa forma de entender que vengo a estar un rato aquí y que pasa muy rápido, que nos perdemos en discusiones absurdas, simplemente creadas para polarizarnos y alejarnos realmente de lo bonito que es trabajar unidos. ¿Es una idealización? No, es real, se puede. Pero pasa por entender cómo tu ego te está limitando y cómo empezamos a hacer nuestras luchas de lo que estamos viviendo enfrente, que lo único que nos habla es de nuestra propia lucha. Y cuando empezamos a entender toda esa mierda, te das cuenta de que este viaje merece mucho más la pena, de que empiezas a comprender todo lo que te está pasando, que empiezas a ver matrículas, empiezas a ver esa sincronía, empiezas a ver esos números y acabas entendiendo que esos números te están hablando, que está esa conversación casual en el metro o en la parada del autobús te está diciendo algo de ti, o ese coche que ves que realmente has visto uno que te gusta mucho y que te quieres comprar y de repente empiezas a verlo por todos los sitios y empiezas a entender que todo lo estás creando tú. Y cuando lo creas desde la liberación, desde la paz, desde entender todo esto como el verdadero motivo por el que estamos aquí, se hace todo mucho más bonito. Y yo te quiero mostrar un caso muy claro y cómo lo hemos ido haciendo poco a poco. Se va a hacer divertido. Comenzamos aquí, muchas gracias y empezamos a visualizar todo esto juntos. Adelante.